Sí, sí, ya vi. Gracias. Este, bueno, ya aproveché para saludarlos. Voy a desconectar la cámara para facilitar un poquito más toda la conexión del video y todo lo demás. Y aparte ya me vieron toda greñuda, así que pues ya, ni qué pena. Este, Vamos a ver entonces sobre la película fija ideal. Pero antes de hablar de una película fija y ponerle el adjetivo ideal, que ya sabemos pues que esto es lo más simplificado que podemos nosotros tener para cualquier un reactor ideal, una película fija ideal, incluso un novio ideal, un marido, una esposa ideal, pues también la película fija puede ser ideal. Pero antes tenemos que entender a qué nos estamos refiriendo con película fija, en qué momento es que nosotros estamos utilizando este término. Y pues bueno, cuando hablamos de reactores, entendimos que tenemos diferentes tipos de ellos. Uno de estos reactores que vimos es reactor de lecho fijo. El nombrecito cambia un poquito, pero está totalmente relacionado con el término de película fija. La diferencia es que cuando es en un reactor pues ingenieril, le decimos nosotros aquí lecho. Pero para el caso de ustedes en biotecnología, para bioreactores, en lugar de decir lecho fijo, vamos nosotros a decir película fija. ¿Cuándo es entonces cuando tengo yo un reactor de lecho fijo? Bueno, es cuando yo tengo mi reactor como tal, pero tengo un soporte dentro de él. Este soporte puede ser pues un medio que va a ir dentro del reactor y el medio puede ser piedra, cerámica, incluso plástico. Podemos tener estos reactores pues que estén totalmente llenos o bien pueden estar llenándose de forma intermitente, un llenado dosificado, ¿ok? ¿Cuál es la diferencia entonces entre ponerle piedras, cerámicas o plásticos y el reactor de lecho fijo? Ahora están hablando de película fija. Bueno, es cuando estamos hablando de bioreactores, cuando estamos en un proceso biológico y generalmente este tipo de bioreactores se utilizan en tratamiento de aguas residuales. En lugar de tener nosotros piedras, generalmente pues tenemos algo que le llamamos biopelículas y en gran mayoría estamos hablando de que son medios de tipo plástico, ¿ok? Tenemos un medio adecuado que permite el desarrollo de microorganismos. ¿Qué quiere decir? Bueno, que en el reactor este medio de soporte es un medio plástico y aquí vamos a tener microorganismos que se van a adherir y van a formar una película. Como es una película en donde hay organismos vivos, por eso es que entonces nosotros le cambiamos al término biopelícula, ¿ok? Entonces de aquí es de donde sale este término de película fija, pero estamos haciendo referencia totalmente a un reactor, ¿ok? A un tipo de reactor. Ahora, entonces, una vez que este medio plástico, este medio de soporte está en este bioreactor y lo ponemos en contacto o lo alimentamos con agua residual que queremos tratar, lo que sucede es que entonces empiezan a crecer microorganismos, se empiezan a adherir estos microorganismos en la superficie y conforme se van reproduciendo, pues va engrosándose y se va formando una capa más gruesa y esto entonces pues es la película biológica. Estos organismos lo que están haciendo pues es precisamente alimentarse de toda la materia orgánica que tiene el agua residual. En esta imagen estamos viendo las fases generales que tenemos de una biopelícula, ¿no? Tenemos la superficie sobre cual
pues se están adhiriendo los microorganismos, y empezamos a ver cómo es que pues se forma la película. Los microorganismos empiezan a adherirse a la superficie y después de cierto ciclo, pues de crecimiento, pues que llevan todos los organismos, y se llegan a desprender de la misma película. Esto es parte del mecanismo de las etapas que existen en una película fija, en una biopelícula. Ahora, cuando esto es en general biopelícula, pero ahora, ¿qué sucede cuando estamos hablando de cinética? ¿O por qué nuestro tema como tal nos habla de una cinética de una película fija ideal? Que bueno, sería el subtema. Pues obviamente nosotros necesitamos saber todos los mecanismos que influyen en el tratamiento biológico de estas aguas residuales, y obviamente necesito yo comprender pues cómo es que podemos definir el comportamiento del sistema de nuestro bioreactor y que podamos hasta cierto punto pues medirlo. Lo tenemos que medir, lo tenemos que cuantificar, lo podemos expresar. Y para ello utilizamos pues fórmulas, algoritmos que le dan esta interpretación a todas estas acciones metabólicas de los microorganismos, todos los mecanismos que influyen, desde temperaturas, presiones, concentraciones, etc. Entonces, el conocer precisamente estas acciones metabólicas e interpretarlos es a lo que nosotros lo vamos a estar definiendo como cinética. ¿Ok? Obviamente, los fenómenos cinéticos en una biopelícula que tienen influencia, pues tiene que ver también con la estequiometría de la remoción del sustrato. Platicábamos la clase pasada, pues, qué era el sustrato, cuál es la enzima, cuál es la importancia inclusive de estos compuestos. Y obviamente, aparte de cómo es que se remueve este sustrato, pues también necesitamos saber el crecimiento de la biomasa, cómo se da en este sentido la reproducción de los microorganismos, qué tanto oxígeno requieren para que también le estemos suministrando la oxigenación adecuada en caso de que las bacterias necesiten este elemento. Y entonces, pues tenemos que definir las tasas de cambios, pues de todos los parámetros que estén involucrados, ¿no? Para que en el tratamiento de las aguas, pues podamos diseñar un bioreactor adecuado. ¿Cuáles son los puntos más importantes en la cinética de la biopelícula que nos van a interesar? Va a ser principalmente la velocidad de remoción de sustrato y con la tasa de aumento de la biomasa, ¿no? ¿Qué tanto está desarrollándose el microorganismo en pues la película fija? De tal forma entonces que, hablando de una forma general, como conceptos de película fija, pues cuando hablemos de película fija vamos a estarnos refiriendo a un sistema de tratamiento biológico de aguas residuales. Obviamente ya sabemos que al oxidar la materia orgánica que viene en estas aguas residuales, pues necesitamos un medio, un soporte, que era lo que platicábamos, que está presente en nuestro bioreactor, y que generalmente, y los más nuevos, tienden a ser poliméricos. Cuando tenemos entonces estos microorganismos que ya formaron una película biológica, entonces esta materia empieza a ser degradada y pues es importante también cuidar que esta película no llegue a espesores muy altos. Un parámetro es que esta película no debe de tener más de 3 milímetros de espesor. ¿Por qué tenemos que cuidar el espesor de la biopelícula? Bueno, porque en el momento que aumente de este espesor, la acción del oxígeno ya no se puede asegurar. Entonces vamos a empezar a tener anaerobiosis en la parte profunda,
se empiezan a morir nuestras bacterias, entonces empieza a haber desprendimiento de los gases, se rompe nuestra película y por lo tanto, pues el agua que estamos poniendo en mi bioreactor se va a ver arrastrada la biopelícula por esta agua, arrastrar la biopelícula, y entonces pues el efecto ya no es el adecuado, ¿ok? Entonces, cuando nos referimos a película fija, es el término al que nos estamos refiriendo, la función. Hasta aquí, ¿esto sí lo sabían? ¿Sí lo habían escuchado? No. No, bueno, ok. Cualquier duda que tengan entonces al respecto, con toda la libertad, porque siento que voy a ir muy rápido, pero con toda la libertad así me pueden interrumpir, ¿va? Sí, gracias. La siguiente imagen, pues estamos viendo lecho fijo, son ilustraciones de lecho fijo. Sin embargo, pues vemos que aparte de todo podemos tener con recirculación y sin recirculación. La primera de ellas es sin recirculación, únicamente pues tenemos el agua residual que entra a mi reactor biológico, se separan los lodos en exceso, sale el agua tratada y separamos el exceso de lodos. Entonces es un lecho fijo sin recirculación. El lecho fijo, recuerden, va aquí, en el reactor biológico, con la película, con la biopelícula. ¿Qué sucede cuando ahora agregamos una recirculación? Bueno, lo único es que entra nuestra agua a nuestro reactor biológico, tenemos la separación de agua y lodos. De aquí podemos sacar un exceso de lodos, podemos sacar un agua, no sería tratada como tal, sino depurada, porque estamos todavía de esta agua, podemos tomar todavía una parte de reciclados y lo volvemos a meter a nuestro reactor biológico filtrante. Esto pues ya para que precisamente nuestra agua depurada tenga una mayor limpieza, se encuentre en mayor calidad como en agua como tal, ¿no? O sea, si yo veo que en un momento dado pues tiene, pues no es tan adecuada el agua, entonces por eso es que yo aquí le estoy poniendo la recirculación para volverla a meter a mi reactor y hasta que mi agua depurada pues ya cumpla con mis estándares o con mis requisitos, ya sale en esta línea, ¿ok? Entonces, como podemos identificar, pues el que tenga recirculación, pues nos va a dar una mayor calidad de nuestra agua tratada, de nuestra agua final. En general, un esquema de los lechos bacterianos o para este tipo de bioreactores, pues vamos a poder encontrar este esquema. Esto es ya como que un poquito más a gran escala, ya como un poquito más para los tratamientos de aguas, que también es un tema pues bastante interesante y bastante completo. Pero en este caso, pues el agua residual o el agua a tratar, pues primero empieza o entra a procesos específicos. Quizá el más común, que puede ser el primero de ellos, pues es entrar a un desbaste y después entra a separación de arenas por sedimentación, separación de grasas, y después entonces aquí es en donde yo tengo mi reactor, en donde pues entra el medio líquido, hay una sedimentación, si veo yo aquí como tengo inclusive una parte en depresión, para que inclusive aquí se acumule algo de lodo, en una sedimentación primaria. Posteriormente pasa a mi lecho bacteriano. Tengo una sedimentación secundaria después de que las bacterias hicieron su trabajo. Hacemos la recirculación de lodos. Y bueno, obviamente existe aquí la digestión anaerobia, el acondicionamiento de lodos. Se secan los lodos y bueno, se almacena el lodo digerido y seco. Esta parte la vamos a ver un poquitito más a fondo en el siguiente tema, que ahora sí vamos a hablar precisamente de lodos. Ahorita pues nada más quiero como que entiendan el uso de la
de la cinética, ¿no? De la película fija. Pero si ustedes se fijan en el capítulo 5 de nuestro temario, pues debemos hablar del proceso de los nodos activados. Entonces, pues aquí es donde vamos a ver toda esta importancia de los nodos. En general, los procesos de tratamiento biológicos los vamos a poder clasificar en 3 tipos: en un crecimiento de tipo aerobio, en un crecimiento adherido y también en un crecimiento anaerobio suspendido. Y entonces, pues aquí vamos a ver cómo los microorganismos pueden tener estos crecimientos y diversas combinaciones de ellos mismos, ¿no? En todos los procesos biológicos de las biopelículas. Nuevamente entonces, en otro esquema, ¿no? Lo mismo, tengo mi reactor de lecho fijo. En un dado caso sería un esquema para un lecho fijo aerobio. No solamente, bueno, podemos hablar de nodos, y por eso es que lo puse, ¿no? Porque el ejemplo anterior era de nodos, más específico, pero pues también podemos hablar de otros compuestos, ¿no? En este caso, el ejemplo nos habla de la biodegradación de compuestos orgánicos persistentes, en este caso cresoles y clorofenoles. Y pues de igual forma, mi lecho fijo se forma por la biopelícula de las bacterias que degradan precisamente estos compuestos orgánicos persistentes. Entonces, también influye el tipo de bacteria que estamos utilizando y para qué, pues qué es la remoción de qué contaminante que nosotros queremos hacer en el agua residual. Obviamente, si nosotros nos imaginamos que se va formando una película y que esta biopelícula está formada por microorganismos, pues tenemos que entender que se forman diferentes capas de microorganismos que están una sobre otra, sobrepuestas. Inicialmente pues se pegan a la pared de mi lecho, ¿no? Pero entonces empiezan a sobreponer una capa sobre otra, de tal forma que en la última capa, en la capa más, pues la externa, va a ser la que va a tener mayor contacto con el agua residual. Entonces, en consecuencia, pues tiene mayor contacto con el alimento. De igual forma, pues tiene mayor contacto con el oxígeno propio del ambiente. Y la capa que está hacia el interior, es decir, la capa adherida al polímero, pues es el que tiene contacto pues mucho menor con el oxígeno, con el alimento, y por eso es que tenemos siempre que cuidar nuestro espesor, porque es de la parte interna de donde generalmente se mueren nuestras bacterias y es donde se hace todo el desprendimiento de nuestra biopelícula, ¿no? Y se desprenden pues del medio. En este caso aquí dice el plástico, pero recordemos que el medio puede ser pues diverso. Ahora, hay un término que está muy involucrado en la palabra de cinética, que tenemos que decir que es difusión. Cuando hablamos de difusión, nos vamos a recordar fenómenos de transferencia, y un fenómeno de transferencia de masa es precisamente la difusión. En la imagen estamos viendo, ¿no?, cómo es que se da el transporte de la masa a través de una membrana permeable de, pues, partículas en general. Entonces, estamos viendo cómo de un extremo, en una caja, vamos a ponerle un nombre a este recuadro, que está exactamente dividida a la mitad y tenemos partículas diferentes, microorganismos diferentes, inclusive pueden transportarse a través de una membrana que sea permeable. Entonces, este término, este transporte que existe, le llamamos difusión, y pues es el que siempre se está considerando en nuestra descripción cinética. Tenemos 5 etapas en el desarrollo de la biopelícula. La primera, pues, es obviamente una fijación que es inicial. Estamos uniendo nuestros microorganismos al material de soporte. Después, al seguir
reproduciéndose y creciendo nuestra biopelícula, vamos a tener una fijación que ya va a ser irreversible, una fijación un poco más estable. Empieza a madurar mi biopelícula, empieza a hacerse más fuerte, empiezan a tener los microorganismos mejores condiciones para adaptarse y sobrevivir en el ambiente. Tenemos 2 fases de maduración y llega un momento de todas formas en que pues mi biopelícula va creciendo, que inclusive llegamos a tener, aquí lo vemos, un desprendimiento. Bueno, primero empieza a dispersarse y después, aquí me falta una sexta, puede llegar a desprenderse nuestra biocapa. Aquí viene precisamente en este tema de difusión, les quiero compartir en el tablón aquí está. Lo que vamos a analizar, ¿no? Lo que es su pequeña tarea para el día de hoy, es mediante una simulación, precisamente analizar qué es la difusión, en qué consiste y cuáles son los valores que en un momento dado afectan a la difusión. Esta simulación es para gases, más sin embargo el proceso es muy similar, ¿no? Y podemos ver en un momento dado cómo se da este transporte de masa. Aquí es donde quiero que empiecen a jugar con esta simulación que tienen y que, no sé, empecemos aquí a aumentarle el número de partículas que hay de un lado, no sé, en este caso, y por ponerle un número así como queda, pues 50, y acá le ponemos que hay muchas más y tenemos 150 quizá, y yo quiero que estas azules tengan una masa mayor, 32 es lo máximo que me da, pero estas las quiero más pequeñas. Y entonces yo voy a empezar a ver cómo es que los valores del número de partículas, de masa, de radio, de temperatura, inclusive, pues tienen que ver, ¿no? Y cómo influencian. Si aquí estamos viendo en nuestra simulación, inclusive me doy cuenta que al aumentar la temperatura, pues observo que mis partículas aquí se empiezan a mover, ¿no? A ver mucho más rápido. Repito, esta simulación está para gases, o sea que aquí lo vamos a ver un poquito más en gases, vamos a recordar esos términos de física que hemos analizado, pero es para que nos quede más en claro de lo que es el término de difusión. Quitamos nuestro divisor y entonces empezamos a ver inclusive cómo es que empezamos a tener, ¿no? El flujo, cómo es que se empieza a dar y cuáles factores son importantes. Entonces aquí todo esto pues pues se trata de que lo empecemos ahí a jugar, ¿ok? Viene ahí el link para que podamos un poquito más involucrarnos precisamente con este tema de difusión, ¿ok? Viene lo que ya expliqué, la formación de la biopelícula, cómo es que se da la etapa de formación, se desarrolla la biopelícula trayendo a los microorganismos y se vienen a la superficie mediante atracción generalmente de tipo electrostática. Empezamos a tener esta adhesión y pues empieza a colonizarse, empezamos a tener las primeras colonias. Se forma nuestro limo, que pues es una sustancia que libera la bacteria y que pues permite que esta película se mantenga unida entre sí, entre todas las bacterias, y estén bien adheridas a la tubería. Esto pues obviamente tiene el beneficio de que se adquiere una estabilidad mecánica. Y ojo, también hay que considerarlo, puede haber colonizadores de tipo secundarios, porque si tenemos un ambiente que en un momento dado tenga las condiciones necesarias en donde pues se reproduzcan, pues estos entonces vamos a tener, pueden ser las células originales y sus hijas y toda la reproducción que hay, e inclusive en algunas ocasiones puede darse que tengamos pues otro tipo de bacterias, ¿no?
no los descendientes de las madres, sino pueden llegar otras bacterias que también pueden formar nuestra película. En general, entonces, ¿qué es una biopelícula? Pues estamos hablando de ecosistemas pequeños. Vamos a ver que tienen 3 capas, que es pues una película anaeróbica, una película aeróbica, y bueno, tenemos el fluido, cuatro capas si queremos poner en la pared de la tubería. Tenemos diferentes profundidades en cada una de estas capas que las conforman. Y ojo, pues tenemos que considerar que el grosor y la composición pues son variables de cada una de estas capas y que esto pues está en función del tiempo y de la posición. Entonces no va a ser lo mismo una biopelícula nueva a una biopelícula madura, por ejemplo, ¿no? Entonces tiene que ver en cuánto tiempo la película o los microorganismos se han desarrollado, crecen y pues mueren, ¿no? Entonces, recordemos una vez que cuando tenemos una biopelícula madura, el proceso de dispersión inicia y entonces también se desprende. Y aquí es donde queremos entonces entender este fenómeno de dispersión, qué efecto tiene en mi película, ¿no? Porque es que yo hablo de que cuando la película está madura, empieza el proceso de dispersión y después de desprendimiento. Para que se dé el movimiento de la materia orgánica que entra a mi reactor, hacia la biopelícula, tengo yo que considerar también pues que necesito que exista un gradiente de concentraciones que lo produzca. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, yo necesito que las concentraciones en sustrato que están alrededor de los microorganismos sean menores que los que están en la concentración en fase líquida. Si esto pierde este equilibrio, pues no se va a dar pues el transporte adecuado. Entonces, yo necesito precisamente que exista un gradiente de concentraciones para que adecuadamente podamos, bueno, el reactor pueda transportarse y por lo tanto las bacterias puedan hacer la adecuada eh, degradación. ¿Ok? De tal forma que necesitamos forzosamente combinar el transporte de masa, ecuación de Fick, ley de Fick, con todas las reacciones de transformación, si lo que se quiere es pues modelar un reactor que utilice biopelícula. Además, no solamente pues el transporte de masa, la ley de Fick y todas las reacciones que se llevan a cabo, sino también yo tengo que considerar las tasas de crecimiento celular y bueno, cómo es que el sustrato se va a utilizar y va a estar determinado pues por las concentraciones, como lo manejábamos aquí, ¿ok? Que recordemos, y esto es bien importante, la concentración del sustrato alrededor de los microorganismos tiene que ser menor que la concentración en la fase líquida, ¿ok? Ahora sí, nos vamos a lo que es un modelo ideal de biopelícula. Bueno, cuando hablamos entonces de ideal, tenemos un comportamiento deseable, tenemos ciertas condiciones que yo puedo pues controlar de alguna forma u otra. Y este proceso, o este modelo, perdón, de biopelícula ideal, lo estableció en 1982 Ritman. Si ustedes son curiosos, pueden inclusive así tal cual googlear Ritman y encontrarán pues todo el estudio detallado en ciertos artículos de estos años, en donde precisamente expresa todos los, eh, pues todas las ecuaciones que desarrolló para poder idear o para darle el formato de biopelícula ideal. ¿Qué es lo que en este caso Ritman incluyó en este modelo ideal? Bueno, pues aunque ya sabemos que una biopelícula real
va a tener una población bacteriana muy diferente entre sí. No podría decir que la bacteria A es totalmente igual a la bacteria B y a la bacteria C, así como no podemos decir que todos los seres humanos somos iguales. Entonces lo mismo sucede con las bacterias. Son individuos fisiológicamente, morfológicamente e incluso genéticamente diferentes. Pero entonces, si metemos tanta diversidad, pues nos es muy difícil controlar todos estos parámetros. Lo que se hace, pues, es meter este concepto de biopelícula ideal y empezamos a homogeneizar ciertos valores. ¿Cómo qué valores? Bueno, primero, pues yo voy a considerar que tengo una densidad celular uniforme. Y cuando hablamos de densidad celular uniforme, la estamos refiriendo como una X subíndice F. También para la película ideal, la biopelícula ideal, vamos a considerar el espesor local uniforme. Esto es una idealización, porque en la realidad, nuevamente, pues yo no puedo asegurar que tenga el mismo espesor en toda mi película. Como yo sé, va a haber áreas en donde quizá hay más reproducción de microorganismos que en otras. Entonces, voy a tener espesores reales, no uniformes. Pero para el modelado ideal, yo considero un espesor uniforme en mi biopelícula. También, pues, vamos a definir que la concentración del sustrato relativamente se mantiene, solamente cambia en la dirección de Z. Recordemos, pues aquí inclusive pusimos una dirección, porque para hablar en este caso de X, Y, Z, pues a lo mejor tengo que hacer la referencia, porque si yo les digo en Z, van a creer el cartesiano, y me van a hacer hacia acá pues el plano del eje de las zetas. Pero estamos hablando, y para la referencia, pues en este sentido va a cambiar solo en la dirección Z, tal cual está representado aquí en estos ejes. ¿Qué podemos decir que es la dirección normal a la superficie de la película? ¿Ok? Entonces, es la única concentración que se considera que cambia. Otro requerimiento para que tengamos este modelado es decir que todas las bacterias tienen suficientes nutrientes, exceso de nutrientes. Es decir, que están bien alimentadas, tenemos de más del alimento y bueno, el sustrato limitante es el que quizá puede ahí quedar fuera, ¿no? Pero no estamos poniendo que quizá no se estén alimentando bien nuestros organismos. Otra de las cosas, pues, es también entender que el seno del líquido, pues, tiene cierta resistencia de transporte hacia la biopelícula, ¿ok? Es decir, que no se da así, literal, en línea recta, sino que tenemos una resistencia de este transporte de masa, y por eso es que aquí yo veo como en esta capa de difusión, pues la línea decae, ¿ok? Porque la capa de difusión como tal genera esta resistencia y pues para poder llegar a la biopelícula, ¿no? Entonces, si yo lo estoy aquí analizando, pues veo la concentración del sustrato y cómo es que cambia en la dirección Z. Tengo mi biopelícula, aquí pues tengo una biopelícula gruesa, si se da este perfil, o una biopelícula delgada. La otra pues consideración es la del espesor local uniforme. Esta distancia se encuentra en todo el espesor de mi biopelícula, ¿ok? Estas son las consideraciones del modelado ideal de Ridman, que estableció en 1982. Y entonces, pues como es importante hacer el modelado y poder identificar mediante ecuaciones que nos permitan obtener estos valores, pues necesitamos una ecuación y la tasa de tal forma de remoción del sustrato, que es lo que a mí me interesa, y para en un momento dado calcularlo en cualquier punto de la biopelícula ideal, tenemos que Ridman toma una relación
que se llama relación de Monod, y nos da esta ecuación para que yo pueda calcular precisamente la tasa de remoción del sustrato. Si ustedes se fijan, pues S es precisamente esta concentración del sustrato orgánico y lo hace respecto al tiempo, ¿ok? Hace por ahí una relación en donde involucra a la biomasa activa, que son los organismos que existen en mi biopelícula, que también pues, se refiere como biomasa, un coeficiente de velocidad media y pues obviamente esto en función del tiempo, ¿ok? Entonces con esta relación de Monod es como Ritman pues define la tasa de remoción en cualquier punto de la película, ¿ok? En una biopelícula de tipo ideal. Y nuevamente, ¿no? Hablamos de la ley de Fick, que recordemos que la ley de Fick es esta que nos gobierna o que nos indica la difusión molecular, la difusión de transporte de masa. Y entonces, pues en las biopelículas no es la excepción. En las biopelículas también tomamos a la ley de Fick, a la segunda ley de Fick, y entonces también relacionamos la concentración del sustrato y tenemos y tomamos más bien nuestra segunda ley de Fick para poder encontrar entonces este transporte de masa, ¿ok? Como es que mediante ecuaciones diferenciales pues podemos ver. Este Z, recordemos que se refiere a la dirección en la que mi sustrato, mi concentración de mi sustrato, pues entonces cambia en la dirección de Z. Por eso es que aquí nos está pues ubicando en una posición. Recuerdan ustedes que dijimos que dependía del tiempo y de la posición. Entonces, depende del tiempo, aquí lo veo en mi ecuación diferencial, y de la posición, pues aquí lo estoy viendo en Z, ¿no? Y entonces puedo encontrar la difusión molecular del sustrato en la biopelícula. Jóvenes, hasta aquí, más o menos y a grosso modo, estamos entendiendo de cómo estamos utilizando estas ecuaciones para interpretar una cinética de una biopelícula, y qué es una biopelícula y en qué consiste. Maestra, yo tengo una pregunta. No sé si no entendí o, por ejemplo, cómo es que se eligen los microorganismos que van a componer la biopelícula, porque ahí mencionaba en unas diapositivas anteriores que era una capa de microorganismos aerobia y otra anaerobia, pero pueden ser cualquiera o debemos de elegirlos de acuerdo a las necesidades que tenga el sistema. Sí, Karina, pues es de acuerdo a las necesidades de tu sistema, tal cual hacia acá, fue que creo que lo platiqué, ¿no? Hacia atrás platicábamos de lodos, ¿no? Pero aquí también platicábamos que se podían biodegradar compuestos orgánicos persistentes. Obviamente, pues el tipo de bacterias tienen que ser diferentes. Tengo que tener aquí bacterias que degraden en un momento dado los clorofenoles, si es el caso, y en el otro, si yo quisiera otro tipo de bacterias o de degradación de otro contaminante, que ya más o menos pues, platicamos de los contaminantes, pues necesitaríamos otros. Creo, y si mal no recuerdo, a ver, permítanme, que esto es de la enzima, que habíamos platicado, ¿no? De algunas actividades bioquímicas de los microorganismos. Por mencionar algunas, obviamente sabemos que hay muchas, pero esto lo podemos inclusive pues consultar así en tablas, existen como tal. Pero entonces si yo quiero a alguien que descomponga compuestos orgánicos, pues necesito algún tipo de bacteria que sea heterotrófica, pueden ser aerobias heterotróficas o facultativas. Su fuente de carbono entonces va a ser los compuestos orgánicos que vienen en mi agua residual, y lo que vamos a tener como productos, pues en este caso, ¿no? Sería nitrógeno, dióxido de carbono, agua.
o si fueran aerobias, pues tendríamos ácidos grasos volátiles. Entonces, depende, Karina, del tipo pues, perdón, mi proceso. Para mi proceso específicamente, pues, qué tipo de bacteria es el que voy a tener en mi biopelícula. ¿Sí quedó claro? Sí, gracias. Ok. ¿Alguna otra duda? Doctora, y por ejemplo, ¿va a depender el tipo de plástico que se utiliza para la biopelícula dependiendo del microorganismo o hay uno en general que se utilice? Hay mucho material. El polímero puede ser diverso y también existen como pues ya ciertos estudios, ¿no? En donde se te indica para tipo de bacteria, pues cuál es el soporte más adecuado para que en un momento dado también pues puedas tener el mejor desarrollo de tu biopelícula. Entonces puede cambiar, porque también sabemos que las condiciones de las bacterias pues pueden ser diferentes, e incluso, aunque el más común es un polímero, un plástico, recordemos que no es forzoso que sea un plástico, puede ser algún otro material, o sea, siempre y cuando dé las condiciones necesarias para que nuestra biopelícula crezca y cumpla su función. ¿Queda claro, Mitzi? Sí, doctora, gracias. Ok. Y bueno, hablamos entonces hasta ahorita de las consideraciones que tienen las biopelículas ideales, las biopelículas fijas ideales, pero ahora pues, ¿qué pasa si ponemos esta biopelícula en un reactor en estado estacionario? Bueno, ahora lo que vamos a hacer es estas dos ecuaciones que vimos aquí, que precisamente es la ecuación de Monod y la de la segunda ley de Fick. Lo que hacemos es que las vamos a relacionar, simple, pues, cálculos, simples ecuaciones, y entonces lo que estamos haciendo, pues, es asumir el perfil de concentración del sustrato, pues, que está en estado estacionario. Y entonces encontramos nuestra ecuación diferencial en el sustrato de la película. Esto lo hacemos como, pues, mediante una igualación. Si se fijan ustedes aquí, me regreso, tengo la derivada de nuestro sustrato respecto al tiempo es igual, y bueno, aquí en este caso vemos cómo se calcula la tasa de la remoción del sustrato, ¿no? Y aquí tenemos exactamente la derivada de nuestro sustrato respecto al tiempo. Entonces lo que hago es, como tengo ambos términos en la igualación, ¿qué hago? Cancelo, cancelo, y esta igualdad pues las pongo, ¿sí o no? En lugar de poner esto, pongo esto, y esto es igual a esta de aquí. Observemos. Esta es una ecuación que se adquiere cuando nuestra cinética la vamos a considerar en un estado estacionario. Ojo, hasta aquí pues quedó bien fácil mi sustitución, ¿verdad? Nada más eliminé los elementos semejantes y hice la igualación. Sin embargo, pues es una ecuación no lineal, matemáticas. Entonces, cuando tenemos una ecuación no lineal, pues su solución no es en forma explícita. Tendríamos que tener soluciones analíticas que nos permita hacer que la relación de Monod anterior pues se aproximen a ecuaciones de orden cero y de primer orden. No sé ahí cómo andemos en matemáticas, ¿no? Esto es como para el diseño ya de bioreactores, pero siempre entran las matemáticas cuando vamos pues a diseñar propiamente. Ahorita yo creo que lo que importa más es como entender en qué consiste estas ecuaciones y cómo es que se involucra la cinética para pues poder interpretarlo. Y pues bueno, algunos autores pues precisamente van a poder, o han hecho más bien, algún tipo de solución de aproximación para que podamos definir precisamente pues estas ecuaciones. Y una de las formas que autores como Atkinson, Williamson,
el mismo Ridman, Chung-Hee Ridman y otro que se llama McCarthy, pues han incorporado un flujo, que en inglés pues es flux, pero que a veces ustedes, pues como todo buen mexicano, van a escuchar que quizá digan el flux, y bueno, lo interpretamos con la letra J. ¿Cuál es el flujo del sustrato en la biopelícula? Entonces, aquí empezamos a incorporar este flujo del sustrato en la biopelícula. Y nuevamente encontramos que nuestra biopelícula está pues separada por una capa de difusión en donde nuestro líquido va a entrar a la biopelícula. Y podemos observar pues que existen ciertos perfiles de concentración del sustrato. Estos precisamente perfiles pues son los que han trabajado para que podamos comprender la cinética que se va a dar en la película fija en estado estacionario. ¿Ok? Entonces, voy a tener tres tipos de gradiente, sustrato, concentración. El primero de ellos es, hice yo una traducción, quizá las palabras ustedes, pues en el término, pues más, ¿cuál sería la palabra? Quizá yo lo estoy tratando más como ingenieril, pero ustedes en biotecnología pueda cambiar un poco. Yo hice la traducción lo más cercana que pude hacerlo. Primeramente, pues voy a ver que tengo tres perfiles característicos en estas relaciones de sustrato-concentración, ¿ok? Estoy hablando de la concentración, pues de mi fluido, ¿no? Y cómo se relaciona con el sustrato. Primero, yo voy a poder encontrar una biopelícula profunda, aquí, deep. En este caso, en este perfil que yo estoy observando, lo que estoy viendo es que la concentración de mi sustrato, ese es mi sustrato, decrece. Y la forma en que va a decrecer es asintóticamente a cero, se va hasta cero, en relación, obviamente, con la concentración del sustrato. Entonces, en este perfil se llama que es una biopelícula de tipo profunda. Vamos a tener que existe otra biopelícula que ahora se va a llamar que está totalmente penetrada. ¿Qué quiere decir totalmente penetrada? Pues que pasó hasta la concentración máxima. Existe precisamente nuestra concentración S a través de todo el espesor de la biopelícula. Entonces, de tal forma que todo se penetró, toda la concentración llegó hasta mi sustrato. Y la tercera es un perfil superficial. Observo en este caso que aquí tenemos un requerimiento que visualmente, pues yo pudiera decir que queda en medio, pero estoy hablando que se debe de cumplir una relación que es que 0 es menor que la concentración en F, que es esta. Si se fijan, aquí esta es la concentración en F, esta es la concentración en F, y al mismo tiempo esta tiene que ser menor que la sólida, que sería esta. ¿Sí? Entonces, se tiene que cumplir esta ecuación. Se puede decir que es profunda, pero hay una que todavía se va de forma asintótica hasta 0. Y son los tres perfiles que yo voy a considerar. Y recordemos que esta es la relación precisamente de la concentración del sustrato con respecto a la concentración del sustrato con respecto a la de mi flujo, ¿no? Cómo se va dando precisamente este gradiente de transporte. 2 minutos, ok. Tendremos entonces una forma, además de incluir esta resistencia de transporte de la masa del líquido hacia la superficie de la biopelícula, y para ello pues también tenemos que considerar precisamente esta capa de difusión que hemos hablado desde un inicio, que se define como L y que
ideal, pues decimos que se considera también homogénea, y cambiaría nuestra ecuación para calcular la capa de difusión, ¿ok? Entonces, la primera ley de Fick, pues sería la que utilizaríamos para entender cómo calcular la capa de difusión. Debemos todavía, conforme quitamos entonces esta biopelícula ideal, entendemos que debemos de agregar más factores. Entonces, en estado estacionario, además tenemos que agregar la contribución del crecimiento de la biopelícula. Tengo que considerar la velocidad de crecimiento de la masa de los microorganismos, y esto entonces haría que yo aumente mi ecuación y ahora lo tenga que representar mi cinética con la teoría de Herbert. De tal forma que, como vamos analizando, pues estas ecuaciones van creciendo y van incluyendo cada vez mayores componentes, ¿no? Mayores contribuciones a nuestras biopelículas. Entonces, incluimos el rendimiento de la masa de microorganismos, los coeficientes de la descomposición específica o inclusive de respiración de los microorganismos, área seccional, porque también ya tengo que seccionar qué área estoy estudiando, y el espesor de la biopelícula, que sabemos que va a cambiar. Entonces ya no lo estamos idealizando, ya lo estamos considerando de una forma más real. Por eso es que también, por lo mismo, se conflictúa. Regálenme un minutito más para alcanzar a terminar esto. ¿Sí pueden o ya le cortamos? ¿Tienen clase, verdad? Los que vamos en alimentos tenemos examen. Ah, no, entonces mañana tenemos 3 horas, lo alcanzo a dar antes de que juguemos, ¿vale? Sí, doctora. Acuérdense que quedamos aquí en esto. Chicos, pues un placer. Nos vemos mañana. Tienen tarea, tienen una pequeña actividad, lo de la difusión. Está muy sencillo. Pónganse a jugar un rato. Sí, gracias, doctora. Que tengan bonita Gracias. tarde. Gracias. Buenas tardes, bye. Un beso. Gracias.